El título del mensaje de esta noche es Edifica la casa con sabiduría. Es básicamente el lema o el tema que se viene hablando domingo tras domingo desde que empezó el año, como lo dice ese versículo, y es la misión de esta iglesia en este año, en este comienzo de año y a lo largo de todo el año, de edificar nuestras vidas, que sería en la casa, la iglesia que es la casa de Dios. En esta oportunidad vamos a ver cómo edificarla con sabiduría, la sabiduría de Dios. Dice, para ello, les quiero hacer, antes de leer el versículo principal del mensaje, quiero que definamos la palabra sabiduría. Ya muchas veces aquí en esta casa se ha definido, se ha enseñado qué es la sabiduría, ¿no? Pero brevemente decimos que la sabiduría es el arte de vivir conforme a los mandamientos y a los preceptos de Dios, ¿no es cierto? Es el arte de vivir, o sea, ponerlo por práctica, ¿no es cierto?, conforme a lo que Dios dice en su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus promesas, sus consejos. Todo lo que Dios nos dice a través de su palabra es ponerlo por obra, eso es vivir con sabiduría. En el último domingo pasado que se predicó, el título del mensaje era ¿qué obstaculiza mi crecimiento en la fe? Y el pastor Carlos cerró el mensaje diciendo que teníamos que tener cuidado de cómo oíamos, ¿no es cierto? Como dice en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Tenemos que tener cuidado y prestar mucha atención a lo que oímos y cómo lo oímos. Y dio el ejemplo, que me gustó mucho, el ejemplo de la parábola del sembrador, a donde dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y la sembró en 4 grupos diferentes o en 4 lugares diferentes, y que algunas cayeron sobre el camino, otras entre espinos, otras entre piedras y otras en buena tierra. Todos oyeron la palabra. O sea que ninguno se puede quejar de decir, no lo hemos escuchado, no hemos oído. O sea, todos escucharon, pero solo un grupo escuchó la palabra, miró cómo oír esa palabra, la retuvo, la memorizó, la aprendió, la escudriñó. Los otros 3 grupos, o sea, la mayoría, la escuchó, pero no le prestó atención. Entonces vemos qué importante es cómo oír la palabra. ¿Cómo nosotros reflejamos la sabiduría en nuestras vidas? ¿No es cierto? Que es el tema, volvemos al tema de lo que es el sermón de esta noche. A través de nuestras vidas lo hacemos a través de las acciones, de los pensamientos y de las decisiones. ¿No es cierto? Quizás hay algunos ítems más, unos puntos más, pero yo veo estos 3 y en el que quiero hacer mayor énfasis es en el tema de las decisiones, ya que nosotros tomamos decisiones todos los días de nuestras vidas. Decisiones pequeñas, decisiones medianas, pero también hay muchas veces que tenemos que tomar decisiones grandes. Bueno, ahora sí vamos a ir a la palabra y vamos a ver un personaje de la Biblia que tomó una decisión muy importante y vamos a ver las consecuencias de esa decisión importante que tomó. Para ello vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, y después saltamos al versículo 9 y 10. Esdras, capítulo 7, versículos 6, 9 y 10. Y luego de eso hacemos una breve oración. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Bien. Esdras, capítulo 7, versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras.
Saltamos al 9, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, con Esdras, la buena mano de Dios. Bien, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y acá vemos el porqué de que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Porque como dice el final del 9, dice, estando con él la buena mano de Dios, y en el 10 dice, ¿por qué? ¿Por qué estaba la buena mano de Dios sobre Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Oramos. Amado Señor, Padre, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos gracias, Señor, por darnos esta preciosa y bella oportunidad de poder estar en esta noche reunidos con gozo y con alegría, escuchando tu palabra. Ya hemos alabado, ya hemos derramado nuestro corazón en la alabanza. Señor, esperamos que te haya sido de olor grato hacia ti, mi Señor. Padre, en esta hora, Señor, invocamos tu nombre en oración para poder atesorar tu palabra, Señor, para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, nos dé sabiduría de lo alto, tu sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones correctas, mi Señor, para poder vivir conforme a tus planes y propósitos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto con amor y alegría. Amén y amén, Señor. Bien, vemos que Esdras tomó una gran decisión. Él propuso en su corazón preparar su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Me gusta investigar un poco y estuve viendo los significados de la palabra inquirir. Y la palabra inquirir es un sinónimo de escudriñar, en el sentido de que las dos palabras se refieren a indagar algo cuidadosamente. O sea, que Esdras se tomó su tiempo y dijo, yo voy a escudriñar, voy a estudiar, voy a analizar, voy a buscar algo, en este caso la palabra de Dios, la ley de Moisés en su tiempo, cuidadosamente. O sea, no lo hizo descuidadamente, no lo hizo a la ligera, sino que lo hizo cuidadosamente y supongo, y debe ser a lo largo del tiempo también, ¿no? No lo hizo una semana, sino de haber dedicado muchos años de su vida, sino toda su vida a indagar, a adquirir la palabra de Dios. La palabra inquirir viene del prefijo in, que significa hacia adentro, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos que introducir esa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque no es algo que quede externamente, no es algo que tiene que ser que yo la lea y ahí quedó, sino que yo la tengo que atesorar en mi mente y mi corazón. Uno de los consejos que la palabra de Dios dice, cómo puedo atesorar la palabra, es memorizándola. Otro es meditando en ella todo el tiempo. Y viene también de la palabra inquirir, del verbo preguntar, suplicar y pedir. Y dice, se refiere al acto de preguntar y seguir preguntando como lo hace un niño que pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Vieron los niñitos cómo preguntan? ¿Y por qué? Uno le da la respuesta y vuelve a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Bien, así hasta agotar la paciencia del Padre. Pero nosotros nunca podremos agotar la paciencia del Padre si nosotros vamos con un corazón como niños. La Biblia dice, dejad venir a mí los niños porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que si nosotros tenemos esa actitud como niños, si deseamos la palabra no adulterada como leche espiritual no adulterada, como un niño,
entonces jamás podremos cansar al Padre. Al contrario, el Padre va a estar gozoso de que nosotros le consultemos y le preguntemos, ¿y por qué esto, Señor? ¿Y por qué esto otro? A ver, leí este versículo, aprendí esto. Ay, Señor, no entiendo esto. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él nos va a enseñar. Amén. Bien. Solo para mencionar también un ejemplo de un personaje que también tomó una fuerte decisión, es Daniel capítulo 1, versículo 8. Solamente es para mencionarlo, como dije. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. También, ¿no es cierto? Así como Esdras se propuso en su corazón inquirir la palabra de Dios, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, o sea, mantenerse en santidad, no contaminarse, no dar lugar al pecado, luchar en contra del pecado que nos asedia, del pecado que mora en nuestras vidas. También tenemos que tener cuidado porque seguramente siempre cuando uno desea hacer la obra de Dios, desea en este caso aprender la palabra, ponerla por obra y aún también enseñarla, siempre se levantan enemigos en nuestras vidas que nos van a querer contrarrestar eso. Vemos en Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 4, versículo 23 y 24. Para poner un poquito en el contexto de estos versículos, dice que son los adversarios que logran detener la obra. Cuando Esdras y Nehemías salen de Babilonia con el permiso del rey, vienen los vecinos, por decirlo así, de Jerusalén y querían edificar los muros junto con ellos. Vienen a Zorobabel y le dicen, queremos edificar con ustedes. Y Zorobabel y los ancianos le dicen, no nos conviene, lo queremos hacer nosotros solos. Y eso los enfadó, eso los molestó tanto que decidieron hacerle una carta al rey diciéndole que el rey no debía permitir la edificación de estos muros porque cuando lo logren terminar, seguramente estos judíos rebeldes se le iban a, valga la redundancia, a rebelar en contra de él y no le iban a querer pagar impuestos, rentas y servicios y todas las cosas que tenían que pagar. Entonces, el rey dice que va y lee las memorias que se dejaban, los escritos que se dejaban los reyes, y que manda una carta para que cese la obra. Entonces dice el versículo de Esdras capítulo 4, versículo 23, dice, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerje fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretarios, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, el rey de Persia. Entonces, hermano, tenga por seguro que cuando usted decide hacer la obra de Dios, decide buscar a Dios con todo su corazón, seguramente se van a levantar situaciones, adversarios y aún su propia carne, queriendo evitar de que usted busque al Señor. A veces vienen los conflictos económicos, los conflictos matrimoniales. Aún a veces suele pasar también conflictos en nuestra propia iglesia, ¿no? Con nuestros hermanos, y eso no nos debe hacer bajar los brazos, sino por lo contrario, seguir esforzándonos y seguir pidiéndole a Dios misericordia y ayuda para que podamos seguir adelante la obra, para que la obra no cese, como pasó en un tiempo de los judíos que detuvieron la obra por la amenaza de los enemigos. Nosotros debemos edificar nuestra casa sobre la roca.
La roca es Cristo. Porque si no, nosotros podemos edificar nuestra casa a nuestra manera, a nuestra forma. Pero si lo hacemos a nuestra manera y a nuestra forma, de seguro que nos va a ir mal. Porque nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, porque nosotros somos una raza caída en pecado. Entonces seguramente nuestras decisiones, si no están guiadas por Dios, con la sabiduría de Dios, seguramente van a caer. Y lo vamos a ver ahora cuando en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, de nuevo, oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. O sea, hermanos, quiero que veamos en estos versículos algunas diferencias grandes que hay en la edificación de una casa a los pies de Cristo, sobre la roca que es Cristo, y edificar la casa con nuestras propias fuerzas. Dice que, como remarcaba recién, las dos personas que edificaron la casa, oyeron la palabra. Pero dice que uno hizo. Dice, el que oye estas palabras y las hace, poner por obra, practicarlas. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y noten que dice que la palabra dice que edificó la casa y se abrió la reposera y se puso a descansar, a tomar mate con la esposa, viendo los pajaritos, las plantitas cómo crecen, los niños cómo van al colegio y crecen todos saludables. ¿No? No dice eso la palabra. La palabra dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. O sea, hubo problemas. En esa casa que fue edificada sobre la roca, sobre Cristo, sobre los fundamentos de Cristo, sobre la palabra de Dios, también vienen los problemas. O sea, que sigamos a Cristo no quiere decir que no vamos a tener problemas y dificultades. Pero la gran diferencia es que esa casa no cayó. Pero no cayó no por nuestro propio esfuerzo, porque nosotros somos más sabios que aquel que la edificó sobre la arena, sino que no cayó porque estaba edificada sobre la roca, sobre Cristo que te da sabiduría para entender, sabiduría para tomar decisiones correctas en el día a día, sabiduría para entender que cuando quizás estás peleando con tu marido, discutiendo por algo, ser sabio y no hablar. Sabiduría para tratar a los hijos cuando en edad de rebeldía se empiezan a poner rebeldes. Díganmelo a mí que tengo 3 preadolescentes y adolescentes. Dios nos tiene que dar esa sabiduría. La sabiduría para actuar correctamente. La sabiduría para tomar decisiones correctas. Entonces dice, y compara la otra al necio, digamos, podríamos decir, al que construye la casa sobre la arena, sobre sus propias decisiones, hasta quizás podría decir hasta su egoísmo, porque lo hace en base a su criterio, a sus pensamientos, no teniendo en cuenta a Dios. Y la Biblia dice que el que no tiene en cuenta a Dios es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces dice que este hombre edificó la casa, pero no hizo conforme a la palabra. O sea, vemos que la diferencia entre uno y otro es el hacer. Hacer.
¿Estamos haciendo algo, hermanos, para edificar nuestras vidas? ¿O estamos respirando porque el aire es gratis? ¿Estamos edificando nuestra casa, la iglesia, poniendo de nuestro empeño, de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, para que sea edificada esta casa también? Porque no tan solo pensemos que la casa habla de nuestras casas, nuestras vidas, sino que también habla de la iglesia. ¿Qué tiempo dedicamos a la iglesia? ¿Qué tiempo dedicamos a ayudar al hermano, al necesitado, a la viuda, al menesteroso? Entonces, este hombre, el necio, digámoslo así, no hace nada. Pero dice que también, obviamente, le vinieron los problemas porque vinieron vientos, ríos, lluvia, pero la diferencia es que esta casa cayó. Son las casas que nosotros vemos muchas veces, son las casas que muchas veces nosotros vemos que hay divorcios, separaciones, los hijos no respetan a los padres, hay angustia, hay tristeza, y obviamente sin mencionar nombre, pero por ahí usted podría ponerse a imaginar y ver de familiares nuestros que tenemos a nuestro alrededor, que viven de ese estilo de vida, ¿no? De conflictos, de peleas, de separaciones, de maltrato. Y todo eso es porque no han edificado la casa en la roca, no han edificado la casa en Cristo Jesús, en su palabra. Entonces la palabra clave que yo noté en estos versículos es el hacer. La diferencia es el hacer. Dios nos insta a edificar bien nuestras casas. Para ello vamos a ir al conocidísimo versículo de Josué, capítulo 1, versículo 7 al 9. Hermosos versículos, muy mencionados, muy nombrados, que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo repite: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa de parte de Dios. Pero a esa promesa hay un sacrificio antes. Hay un esfuerzo que hay que hacer de ser valiente y de cuidar, de hacer conforme a lo que dice la palabra. Lo bien que hizo Esdras, propuso su corazón en inquirir, para poner por obra su palabra y para enseñarla. Bueno, eso es lo que también nos insta aquí el Señor a hacer. Para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que sigas derechito, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No se aparte de tu boca hablarla, predicarla, compartirla. Debemos compartir la palabra, hermanos. No debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios de lo mucho que hemos aprendido, porque domingo tras domingo, aprendemos de la palabra de Dios, pero tenemos que también ser predicadores de la palabra, evangelistas de la palabra, compartir la palabra con nuestros familiares, con nuestros parientes. Y dice que de día y de noche hay que meditar en la palabra. O sea, usted lee un versículo, a la mañana se levanta, lee un versículo o un capítulo entero
y después en el transcurso de la mañana, quizás mientras está preparando la comida, usted señora o usted hermano cuando está trabajando, empezar a meditar, ¿qué me habrá querido decir el Señor con esto? ¿Cómo habrá sido? Imaginárselo. Al menos eso lo hago yo, no sé si estará bien. Creería que sí, ¿no? De empezar a meditar y pensar qué fue lo que el Señor me quiso decir a través de esta palabra. ¿Cómo yo puedo implementar esta palabra? ¿Cómo yo puedo poner por obra, practicar esta palabra? Dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No temas, no tengas miedo. El miedo paraliza. El miedo es dañino, porque el miedo habla de que la Biblia dice que el que no ama, el que tiene miedo es porque no ama a Dios. Porque Dios, el amor de Dios echa fuera todo miedo. Parafraseado el versículo, no lo dice así, pero me refiero a que no es bueno tener miedos. Porque habla de la falta de fe hacia nuestro Dios. Nosotros debemos tener confianza en que Dios va a obrar conforme a nuestras necesidades. Ojo, no conforme a nuestros caprichos tampoco, sino conforme a nuestras necesidades. Estamos pasando un momento difícil económicamente porque no tenemos trabajo. No tengamos miedo, confiemos. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. Entonces confiemos en Dios. ¿Tenemos miedo por alguna enfermedad? La Biblia dice que Jesucristo se llevó todas nuestras dolencias, nuestros dolores, sus llagas exactamente en la cruz. Debemos aprender a confiar. Y eso viene a través de la palabra. Eso no es un esfuerzo propio. Yo voy a confiar en el Señor. Yo hoy me propongo confiar. No. La confianza viene a través de lo que uno lee la palabra. La Biblia, leer su palabra, estudiarla, escudriñarla. Vuelvo a repetir y disculpe que sea reiterativo, como hizo Esdras, inquirir, escudriñar su palabra. Y por último, ya para ir cerrando este mensaje, una promesa de parte de Dios, que está en Juan capítulo 14, versículo 23. Una promesa tan bella, tan preciosa, que Dios nos hace, y dice Juan capítulo 14, versículo 23, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Repito de nuevo, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Mis amados hermanos, ¿qué promesa más grande, más bella puede existir que Dios mismo te ame? Que Dios mismo venga a morar en tu vida, en tu casa. ¿Puede haber algo mejor? ¿Que te ganes un premio millonario? ¿Que consigas un trabajo donde te van a pagar muy bien? ¿Que te logres comprar el auto 0 kilómetros? ¿Que puedas comprarte una casa? ¿Aún que te cases? ¿Hay algo que sea mejor que tengas hijos? Son cosas lindas, bellas. Son cosas que no son pecaminosas. Pero nada se compara a tener el amor de Dios en nuestras vidas. Nada se compara a poder disfrutar y poder tener ese amor de Dios morando en nuestras vidas. Porque Él vendrá a hacer morada en nosotros y Él nos sustentará y Él nos sostendrá, Él nos cuidará. La verdad que leyendo este versículo, cuando dice mi Padre amará, no sé si a ustedes se les estremece el corazón. O sea, saber que Dios, hermano, Dios, el creador del universo, el que dijo sea la luz y fue la luz, el que tiene el poder para crear con su palabra, ese Dios te ama, hermano, te ama. Sí, pero yo le fallé porque pequé, porque fui desobediente, pero Él te ama. Él no dice que te ama porque vos seas obediente o no, Él te ama.
Dios te ama, hermano. Y Dios dice y cumple su palabra porque Dios no es mentiroso. Dios dice que Él va a venir a hacer morada en tu vida. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos negará cualquier otra cosa que le pidamos? Mis amados hermanos, y cuando digo esto de que Dios nos va a dar lo que le pidamos, no estoy hablando de que el materialismo, porque quizás muchas veces hasta en ese error caemos de pensar que Dios nos quiere bendecir materialmente, y sí lo hace, pero eso son añadiduras. En lo que Dios te quiere bendecir es la paz que todo este mundo busque, que no lo puede encontrar, ni nunca lo va a encontrar porque no lo busca en Dios, lo busca en el materialismo. Entonces, amados hermanos, Dios te promete esa paz. Ese amor que hace que ames a tu esposa, ese amor que hace que ames a tus hijos, ese amor que hace que ames a tus hermanos, aunque sean poco tolerables, ese amor que te hace compartir la palabra con un extraño. Que voy a decir muchas veces, wow, nunca pensé que podía hacer esto, pero si ni le conozco a esta persona. Y obraste actuando en amor, pero eso no fue tu amor, fue el amor de Dios que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo morada contigo. Entonces, mi amado hermano, no dudemos más y nos pongamos a inquirir en la palabra de Dios. Nos pongamos a escudriñar, a estudiar, a meditar de día y de noche, para que así Dios pueda glorificarse, Dios pueda exaltarse en nuestras vidas. Qué grande que es nuestro Señor, qué bello, qué precioso, qué admirable, qué misericordioso, qué bondadoso. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea por todos los siglos, mi amado hermano. Amado Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Padre, en esta noche. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, hasta tu casa, Señor, junto con los amados hermanos, para buscar de ti, de tu rostro, para sacrificar nuestros cuerpos vivos en alabanza y en adoración a tu nombre, porque solo tú lo mereces, Padre. Gracias porque nos has reunido con tu amor. Gracias, Padre, porque has derramado de tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Yo te ruego en esta hora, junto con mis amados hermanos, que siembres esta palabra en nuestro corazón y que la selles, mi Señor, para que dé frutos dignos, Señor, de arrepentimiento genuino y frutos dignos de alabanza a tu nombre, Señor. Ayúdanos a meditar en esta palabra que se dio esta noche, Señor. Esta noche, cuando nos vayamos a descansar, que no vayamos soñando ni pensando en el trabajo de mañana, en el partido del fútbol del fin de semana, en el dinero, sino vayamos pensando y meditando en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor. Cuán bondadoso eres tú. A ti te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza por todos los siglos. Y todos decimos, amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios.